Cuando nosotros hablamos de iglesia, podemos tener un concepto cultural, pero no necesariamente es lo que el Nuevo Testamento nos dice que los apóstoles y Jesús hablaron de la iglesia. Entonces vamos a hacer un repaso. Vimos de que hay 3 puntos de vista sobre lo que es iglesia. El primer punto de vista es el punto de vista católico romano, que se basa en el derecho, en la franquicia. Yo tengo la franquicia del evangelio, yo tengo el derecho, entonces yo soy iglesia. Después está la iglesia ortodoxa, que se basa en los sacramentos. Ellos dicen tener la autoridad de los sacramentos. Es la iglesia griega que comenzó en Constantinopla. Y por último está la iglesia protestante, que nació después de la Reforma, en la cual estamos nosotros. Y la iglesia protestante basa su existencia en la palabra. Dice, la palabra, el creer en la Biblia, solo la Biblia da la existencia a la iglesia. Entonces, última vez que vemos eso, yo creo que ya les quedó clarito, ¿no? Entonces, la iglesia, el concepto lo basa en el derecho. El derecho. La iglesia ortodoxa lo basa en el derecho del sacramento. Ellos piensan que tienen el derecho al sacramento. Y la iglesia protestante basa el concepto de imagen en la Biblia. ¿Dónde está escrito? La Biblia es la autoridad máxima. Esos son los 3 puntos de vista. En este sentido, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo en cuanto al concepto de lo que es la iglesia es que en el protestantismo es la relación de la persona con la iglesia, solamente depende de Jesucristo. En la iglesia reformada, en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, llámese como sea, si es reformada, si es protestante, es la relación con Jesucristo lo que define si es iglesia o no. A diferencia que en el catolicismo es la relación con la iglesia la que define si puede ser o no parte de la iglesia. Entonces, el modelo que tenemos hoy de lo que es la iglesia protestante es un modelo abierto que comenzaron las misiones del siglo XVIII y el siglo XIX, donde se iba, se predicaba y cualquiera que aceptaba a Cristo pasaba a ser parte de la iglesia. Ese es un modelo misional, donde no se necesita ser miembro o declarar una denominación para ser parte de la iglesia. Cualquier persona, desde el punto de vista protestante, que esté en Asia, que esté en África, que esté en el Medio Oriente, que esté en Sudamérica, Centroamérica, que esté en Europa, cualquier persona que pone su fe en Jesucristo, no necesita pertenecer a una denominación. Inmediatamente poniendo la fe en Jesucristo y decidiendo entregarle su vida para ser un discípulo, pasa a ser parte de la iglesia que es universal, sin denominación. Es la iglesia que formó Cristo. Me gusta cómo lo describe el teólogo ecuménico Kang. Dice, Jesucristo y su evangelio debiera ser el criterio para medir la autenticidad de cualquier iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ya van 3 viernes que lo leemos y ya yo creo que debemos estar de acuerdo. Otro concepto dice que Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Eso es lo que somos nosotros. Y otra definición muy linda es del pastor y teólogo americano Tim Keller, que dice, Dios envía a esta comunidad a proclamar el evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Esa es una imagen que define a la iglesia en estos tiempos. Recordemos que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa todos los que son llamados. Y en el griego secular, o sea, no relacionado con el cristianismo, significa asamblea de ciudadanos. Y la palabra en inglés church, que es diferente, no viene de iglesia, church viene del inglés, viene el lenguaje anglosajón, significa lo que pertenece al Señor. A mí todas estas definiciones me gustan. Y ahora vamos a hacer un repaso hasta llegar a la número 15, que creo que fue la imagen que nos quedamos la semana pasada. ¿Qué son las imágenes de la iglesia? Las imágenes son puestas en el Nuevo Testamento por Jesús y por los apóstoles, y esa debe ser la forma en que nosotros vemos la iglesia, según cómo Cristo y cómo los apóstoles la definieron. Porque hoy en día nosotros podemos crear nuestra propia imagen, nuestra propia definición, pero estamos estudiando las imágenes, en este caso menores, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y vimos que la primera imagen que nos da
El Nuevo Testamento, bueno, el orden no tiene nada que ver, pero la primera imagen que estudiamos era que la iglesia es la sal de la tierra. Y eso está en Mateo 5:13, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Si alguien quiere la explicación de esto, vaya a las predicaciones anteriores en YouTube. Segundo, vimos que la iglesia es una carta de Jesucristo. 2 Corintios 3 dice: nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Después vimos que la iglesia son peces y red, así lo define Jesucristo mismo en Lucas 5, cuando le dice, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Después de que Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los peces, o sea, la pesca milagrosa, digamos. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Entonces la iglesia es barca pescadora y está compuesta por pescados, que son los que Dios alcanza con su evangelio. También está la imagen de la barca. Mateo 8 dice: luego subió la barca y sus discípulos lo siguieron. Después se levantó un temporal y estando Jesús en la barca, calmó el temporal, la tempestad. Entonces la iglesia con Jesús se transforma en una barca que pasa por tempestades, pero si Jesucristo está en la barca, la iglesia sigue, y lo ha hecho por más de 2000 años, y ningún imperio, ningún rey, ningún tirano, ningún presidente ha podido detener la iglesia, porque Jesucristo está en la barca. También se presenta en el Nuevo Testamento la iglesia como el arca, haciendo referencia al arca del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 8 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Después vimos que la iglesia es pámpano o ramas de la vid. Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Después vimos que la iglesia es una viña. Mateo 21 dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero dijo que no iba a ir, pues después fue. El segundo dijo que iba a ir, pero no fue. Pero Jesús mismo coloca el trabajo de su reino como una viña. Entonces nosotros estamos en la viña como iglesia. Después vimos que la iglesia también se ejemplifica como campo de cultivo de Dios. 1 Corintios 3 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Vayan a ver en las predicaciones si quieren escuchar un poquito más de eso. Después vimos que la iglesia es el edificio de Dios. 1 Corintios 3 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios según la gracia que Dios me ha dado. Después vimos que la iglesia es un conjunto de piedras vivas. O sea, se va construyendo piedra a piedra viva, o sea, hermano y hermana que se convierte a la fe. 1 Pedro 2 dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Después vimos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Pablo hablándole a Timoteo, el joven pastor: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Estuvimos hablando de que la iglesia tiene que ser un fundamento y columna de la verdad en temas que son muy cuestionados en estos días. Y dijimos que íbamos a desarrollar más ese tema. Así que recuérdenme de eso. También vimos que la iglesia es la novia de Cristo. 2 Corintios 11 dice: los prometí como una novia pura a su único esposo, a Cristo.
Vimos también que la iglesia es la que se prepara para las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Después vimos que la iglesia es llamada los ciudadanos del reino. Efesios 2:19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y aquí quiero pararme, desde aquí voy a seguir. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es algo que nos afecta mucho a nosotros. Porque muchos estamos acá y llegamos siendo chilenos, peruanos, bolivianos, venezolanos, salvadoreños. Y cuando vivimos mucho tiempo acá, los mismos de nuestro país como que a mí me molestan y me dicen que yo ya no hablo como chileno. Me dicen el charrito a mí cuando voy para allá. Porque mi acento ha cambiado. Y acá en Estados Unidos, los hermanos americanos nacidos acá nunca me van a ver como nativo americano. Entonces, los de Chile ya me miran raro por haber vivido 25 años en Estados Unidos, y los de acá nunca me van a aceptar como un gringo de ojos azules. Ustedes se darán cuenta por qué, ¿no? Entonces, a pesar de tener quizás una ciudadanía por aquí y por allá, uno queda como en el limbo. No sé si a usted le ha pasado eso ya. El otro día conversamos con la hermana Valentina, su mamá, que Colombia y España son colombianas, pero vivieron toda su vida son colombianas, pero vivieron toda su vida en España, y les pasa lo mismo. ¿Qué son? Lo que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la evidencia? Toda persona al morir va a perder todos los derechos que le da su pasaporte. Cualquier persona que está dando sus últimas palabras, no tiene sentido que diga: a ver, mija, acérqueme el pasaporte. Me voy de viaje, acérqueme el pasaporte. Y ni por muy orgulloso que se sienta de que agarró su pasaporte americano, al ataúd lo meten con lo que usted quiera, pero de nada le sirve lo que coloca en el ataúd. Porque en ese momento no importa la ciudadanía. Lo único que importa es qué tipo de pasaporte tiene usted para pasar a la vida eterna. Y Dios provee un pasaporte para sus hijos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo se hace? Yendo al registro civil. ¿Sabía usted que nació en el registro civil? ¿A poco dicen? Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada persona que rinde su vida, su voluntad, su intelecto a Jesucristo, como lo ha hecho cada generación por más de 20 centenarios, pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Por muy docto o por muy ignorante en alguna materia humana, el único requisito para ser inscrito en el libro de la vida es aceptar a Jesucristo como Creador, Salvador y nuestro Redentor que viene por nosotros. Por eso nos vamos a la tumba confiados en la resurrección, que muy poco se habla de eso. Muchos piensan que vamos a ser espíritus flotantes en el cielo. No, vamos a volver algún día a vivir a través de la resurrección. Eso fue lo que hizo Jesucristo, y dijo que Él es la primicia, el primero. Gracias, mi hermana. Deme un segundito, por favor. Entonces yo no quiero preguntar en esta tarde qué tipo de pasaporte tiene usted, porque no me interesa en realidad, no es mi asunto. Lo único que le voy a preguntar: ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? Porque si no está escrito, le espera un futuro muy, muy triste, lamentoso y horrible, porque el único pasaporte que sirve después de que uno muere es haber puesto nuestra fe en Jesucristo y haber decidido vivir una vida echándole ganas todos los días a través de la confesión diaria, que supongo que la estamos practicando, ¿no? Esta semana, como lo vimos el domingo. Amén, poco amén hay, pero bueno. Siguiente, 15, este es nuevo. Los exiliados o dispersos. Primera de Pedro 1:1. Dice: esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Debemos tener mucho cuidado, amada iglesia, con el nacionalismo.
Yo sé que nosotros cuando toca el himno nacional de nuestro país o cuando llega la independencia, parece que nace un sentimiento y una cosa fuerte. Pero debemos tener mucho cuidado porque la palabra dice que todos los que hemos nacido de nuevo somos esparcidos en la tierra porque somos ciudadanos del reino. Entonces, al final de nuestra jornada, no somos ciudadanos de ningún país. Recordemos eso, al final de la jornada no somos ciudadanos de ningún país, solamente somos hijos redimidos que habían estado esparcidos por todo el mundo, volviendo a su reino, que es el reino que Dios preparó para nosotros. Número 16, los embajadores del Ministerio de Reconciliación. ¿A poco? No sé si a usted le gustaría que su país lo mandara como embajador a Europa. Qué chévere, ¿no? Sobre todo a Italia. ¿Cuántos se dan de voluntario para ser embajadores de su país en Italia, no? No, pues sí, ya. Está levantando la manita. Mire, vamos a leer esto porque yo desde niño leía este versículo. Y somos embajadores en nombre de Cristo. Y dale con el embajador. Pero nunca nos preguntamos en qué cartera estábamos. O sea, en qué tipo de ministerio. Porque hay ministerio de defensa, hay ministerio del interior, hay ministerio de salud, hay ministerio de agricultura. ¿En qué ministerio estamos nosotros? Segunda Corintios 5, 18, 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué bonito. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo más importante de escuchar y aprender que somos embajadores es saber qué tipo de embajadores somos. Porque algunos piensan que están en la embajada de defensa del evangelio y son unos peleadores. Yo soy embajador, el embajador. ¿En qué ministerio? El ministerio de defensa. No. El evangelio, como dice Spurgeon, es como un león. Déjelo solito y se defiende solo. Suelte el evangelio, háblelo y él se va a defender como un león. No necesita que yo lo defienda. Se ha estado defendiendo el evangelio por más de 2000 años y nadie lo ha podido detener. ¿Qué piensa el ser humano que puede ayudar a defender la fe? Cuando uno tiene que vivir la fe, que es diferente, y entender que somos embajadores en el ministerio de la reconciliación. O sea, buscamos reconciliar a las personas con su Creador y mostrarles a través de la palabra, mientras estén respirando en esta tierra, que todas las generaciones anteriores recibieron el mismo mensaje. Dios te creó, el hombre se apartó, el hombre creó el mal, no era así desde el principio, el hombre creó la maldad en base a sus decisiones, porque Dios le da libre albedrío, y el libre albedrío comenzó a crear el sufrimiento. Pero Dios envió a Jesucristo para restaurar la relación y que ahora, aunque mueren, antes no morían en el Edén, pero ahora que mueren, vuelven al estado inicial, que era ser eterno con un cuerpo físico, redimido pero físico, ese cuerpo con el que Jesús resucitó, que no era a base de sangre, pero Dios sabe cómo es un cuerpo resucitado. Esa es la verdad en la cual se le presenta a la persona y tiene que tomar una decisión. ¿La cree o no lo cree? Como todas las generaciones anteriores están durmiendo tranquilitas, esperando el día del juicio para ver en qué creyeron, qué decidieron. ¿Se guiaron por la lógica? ¿Se guiaron por la razón? ¿O se guiaron por la fe? Porque en asuntos de fe no es necesario ver para creer. Se cree sin ver, porque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, entendemos de que nosotros, ¿de qué cartera o de qué ministerio somos embajadores? Del ministerio de la reconciliación. Así que por favor, no quiero ver a nadie que no anda reconciliando personas y que digan que anda en el ministerio de defensa. ¿Ok?
Gloria a Dios. 17. Otra imagen que nos da el Nuevo Testamento de la iglesia es un rebaño pequeño. Y eso no es solamente en el Nuevo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento vemos que se usa la imagen de rebaño para hablar del pueblo de Dios y para diferenciar las dos entidades, el pastor y el rebaño. Dios como pastor y el pueblo como rebaño. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, Jesús hablando, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. La versión más común de la Reina Valera 960 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, ¿por qué la Biblia utiliza tantas veces la imagen del rebaño? Incluso utilizaba a pastores como David, literalmente, que cuidaban de ovejas, porque era la costumbre que a los jóvenes los colocaban a cuidar las ovejas. Y era porque era una de las profesiones más comunes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, ya que el ganado daba y proporcionaba alimento y cuidado. Entonces, somos un rebaño, amén. Nos gusta que nos llamen ovejitas de Dios, amén. El pastor es una oveja más delante de Dios, pero delante de los hombres tiene la responsabilidad de dirigir el grupo que le ha tocado a él, si es que ha sido llamado por el Señor y se ha preparado. Ahora, hay dos responsabilidades. Cuando habla de rebaño pequeño, imaginamos a la ovejita o los cabritos. ¿Por qué se utiliza eso en el Nuevo Testamento? Porque la responsabilidad del pastor de las ovejas, o sea, de Cristo, el buen pastor, como dice, es guiarlas, cuidarlas y alimentarlas. Eso es lo que hace un pastor: guiarlas, cuidarlas y alimentarlas. Pero eso no termina ahí. La razón por qué un pastor tiene un rebaño no es porque le encanta tener ovejas, sino la razón bíblica por qué un pastor tenía rebaño era porque tenía que comer y vestirse. El rebaño, las ovejas o los cabritos, daban carne, leche, queso, lana, cuero, vestuario. O sea, eran productivos. Y la iglesia como manada pequeña o rebaño, también Jesucristo dice que tiene que ser productiva. ¿A poco usted quiere que demos leche, carne? No vaya a pensar mal. Nosotros tenemos que dar frutos del Espíritu. Si somos guiados, cuidados y alimentados por el buen pastor, la forma en que este rebaño es productivo, lo dice Gálatas 5, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos gusta la parte de el Señor, la canción, ¿no? Es mi pastor, nada me faltará. La vamos a cantar después, con esa vamos a terminar hoy día, no se me adelanten. El Señor, y después viene: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Qué lindo. Me guiará por sendas de justicia, guianza, por amor de su nombre. Pero le falta una parte a esa canción. Por eso yo doy mucho amor, gozo, paz y paciencia. Por eso yo soy muy benigno, bondadoso, tengo fe, soy manso y tengo mucha templanza. Esa es la parte de nosotros productiva. O solamente queremos que nos guíen, nos den de comer y nos protejan. Pero para eso no existía el rebaño. El rebaño, lo repito, en el contexto cultural existía porque daba carne, daba leche, daba queso, daba lana, daba cuero, daba vestuario. Y la iglesia existe como rebaño porque tiene que dar amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Tiene que haber frutos
de ser guiados, protegidos y alimentados por el buen pastor que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco que no lo había visto de esa manera? Hoy día le agregamos la segunda parte a la alabanza, el Señor es mi pastor. ¿Qué les parece? La va a echar a perder, pastor, déjela tranquila, me dicen algunos. Mire, el apóstol Pedro describe un poco más la dinámica del rebaño. En 1 Pedro 5 dice: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Veamos. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Ya hay algo que tienen que dar los líderes o encargados del rebaño, que son los pastores. Después dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado. O sea, sean amorosos, sean comprensivos, sean cariñosos, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el supremo pastor o el pastor de pastores, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Ahora, ¿cuántos jóvenes hay acá? La hermana Aida es la única joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá, por favor? Amén, eso. La palabra le va a hablar a los jóvenes. De cuerpo, de alma, de espíritu, de conciencia, jóvenes, como usted sienta. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen, jóvenes, escuchen, depositen en Él toda ansiedad. ¿Cuántos jóvenes ansiosos hay acá? Yo soy un joven casado, pero la ansiedad me alcanza todavía. Hay días que me alcanza la ansiedad. Y mi esposa lo sabe. Tengo que irme a un café a tomar un white chocolate mocha y no se me pasa a veces. Tengo que orar. La ansiedad lo persigue a uno, sobre todo cuando está en el liderazgo. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mire qué lindo, ahí está el buen pastor. Dios cuidando a los jóvenes, Dios guiando a toda la congregación, como si fuera un rebaño, pero espera que demos frutos. ¿Estamos dando esos frutos? ¿O nos gusta solamente que nos cuiden, nos guíen y nos alimenten espiritualmente? Buena pregunta. 18. Somos templo de Dios. Hechos 17 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Dios no es que esté en el templo. No está en el templo, no está en el espacio templo del edificio. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces es muy importante separar el templo físico, el edificio, de lo que es la iglesia de Cristo. Y es muy importante también distinguir, y pongan atención, distinguir que no todas las personas que están dentro de un edificio son la iglesia de Cristo. ¿Escuchó eso? No todas las personas que están dentro del edificio donde se reúne los que han sido redimidos son parte del cuerpo de Cristo. No todos son iglesia. Pueden ser visitantes, pueden ser oidores. Hemos visto que las etapas de una persona es oidor, pasa a ser creyente. De creyente pasa a ser discípulo. De discípulo pasa a ser siervo. De siervo pasa a ser amigo de Dios. ¿En qué etapa está usted? Los oyentes son los visitantes. Todavía no hacen un compromiso, pero están escuchando la palabra.
Cuando toman la decisión de entregar su vida a Cristo, pasan a ser discípulos. Creyentes y discípulos. Cuando ponen su vida en las manos de Dios, son discípulos. Y cuando quieren servir a Dios haciendo algo en la iglesia, haciendo algo por los necesitados, haciendo algo, comienzan a servir en el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de iglesia, y ya estamos terminando, me quedando nomás. A esta altura, ¿qué se nos viene a la mente? Voy a la iglesia, algunos dicen, y se refieren voy al edificio. Voy a adorar con la iglesia, y se refieren al grupo humano que está acá, que no todos son iglesia. Eso es interesante, no todos son iglesia los que estamos acá. La iglesia de Cristo es los que han dado el paso de entregarle su vida a Cristo, y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y tienen pasaporte. O sea, no todos los que están dentro de un edificio cristiano tienen pasaporte. No todos son ciudadanos del reino de Dios. ¿Ve que ya estamos aplicando las imágenes? Pero todos están dentro del edificio. Yo le voy a pedir un favor. Bien disimuladamente, así, bien disimuladamente, que se note, pegue una manita para el lado y trate de ver si es que tienen cara de ciudadanos del reino. Así. Mire para abajo a ver si ve el pasaporte celestial. Así. Pero disimule, las personas se pueden sentir mal. Ya, ¿qué disimule? No disimule, pregúntele, ¿tiene pasaporte del cielo o no? De una. ¿Tiene pasaporte del cielo? ¿Cuál es ese? Cuando se ha registrado en el registro civil del cielo. Recuérdese que Apocalipsis dice que hay un registro civil. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al infierno. Simplemente vaya al registro civil, anótese. ¿Qué es eso? Señor, te entrego mi vida. Ya no lucho más contigo. Ya no lucho más contigo. Yo no gano. No gano. Ni que dé vueltas por donde quiera, no gano. Ni aunque estudie, no gano. Ni aunque gane y gane dinero, no gano. Me rindo. Ah, bueno, entonces su nombre es inscrito en el pasaporte. Y entonces pasamos a ser templo de Dios. Mire qué interesante. ¿Por qué? 1 Corintios 3. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Mire aquí, hay un edificio, ¿no? Pero la iglesia son templo de Dios. Pero algo triste, no todas las personas que están dentro del edificio son templo de Dios. Es lo mismo, en otras palabras, no todos los que están dentro, no todos los seres humanos que están dentro del edificio son iglesia. Solamente los que han aceptado rendir su vida a Jesucristo son templo de Dios. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Mire, a cualquiera que se vaya en contra de la iglesia, que es el templo de Dios, se mete en problemas con Jesucristo mismo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Saulo cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia en Damasco? Con cartas de recomendación para arrestar a los cristianos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús y se le apareció? Lo tumbó el del caballo y le dijo algo interesante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo en su mente. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Pero el que da la cara por los cristianos es Jesucristo. Y él dice, ¿por qué te metiste conmigo? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero hay algo triste también. Que no todas las personas que están dentro del edificio son protegidos por Jesús. Porque Jesús solamente protege a los que son su iglesia, a los que son su templo. Entonces vale la pena ser parte de los que están inscritos en el libro de la vida, de los que tienen la ciudadanía celestial, y te ven un paro cardíaco, tengas un accidente o llegues a los 99 años y mueras en un hospital, tú ya estás asegurado porque creíste en la palabra milenaria de Jesucristo, en la cual creyeron muchos que hoy duermen en la presencia del Señor.
Perfecto. 19, la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo. Y esto es algo, es un concepto teológico de, es el ahora pensando en lo que va a ser. Es como que estamos en el entremedio. ¿Por qué? Porque la plenitud de Jesucristo no la hemos alcanzado en la tierra. Pero leamos, Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora, ¿cómo se reconoce si una iglesia es saludable o no es saludable? Si la plenitud del cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cómo se reconoce si una iglesia es saludable o no es saludable? Simplemente si es que la iglesia se parece a Cristo o si hay plenitud de Él, es una iglesia saludable. Si miramos una iglesia donde andan puro peleando, donde andan puro acusándose, donde andan puro insultándose, donde andan puro chismoseándose, donde andan puro atacándose, ¿ve plenitud de Cristo ahí? Entonces no es una iglesia, yo dudaría hasta que quizás no tienen el pasaporte, el que tenemos usted y yo, amén. Esta iglesia está tan bendecida. Esta semana conversábamos con la junta directiva y nos dábamos cuenta qué tan bendecida ha estado Iglesia Creekside. En todos los años que tenemos no ha habido ni una muerte. En todos los años que tenemos no ha habido ni un accidente grave de miembros o cercanos. En todos los años que tenemos no ha habido tragedia. Pero dígame usted, ¿qué es lo que hacemos todos los domingos antes de irnos? Como iglesia clamamos a Dios que nos libre. Y le cantamos que nos libre, que nos cubra. Cúbreme. Todos los domingos estamos orando y ya el pastor va a salir con la misma canción de despedida, ya el pastor va a decir las mismas palabras. ¿Y de qué me sirve a mí que usted se vaya para la casa y que le pase el tren? No, yo quiero ser parte de la iglesia que si alguien visible o invisible se mete con ella, inmediatamente salga Jesús y le diga, excuse me, ¿por qué me persigues? Le diga. Si alguien está persiguiendo a la hermana Ida, yo creo que Jesús salga a defenderla a ella. Si alguien se mete con mi hermana Astrid, yo quiero que Jesús salga a dar la cara. Si alguien se mete con mi esposa, yo quiero que Jesús dé la cara, no yo. A ver cómo les va con Jesús. ¿Cómo se reconoce una iglesia saludable? Si es que se ve algo de Cristo, si es que hay algo de su plenitud. Aquí hay mucha plenitud. Usted, de repente, solamente de repente, porque todos ustedes alaban, cuando están adorando, ¿se han dado cuenta cómo se ven? Uno se entrega, ya perdió esa vergüenza que antes nos daba vergüenza hasta orar. Uno iba al McDonald's y tenía que orar por el mentado burger de $2 y le daba miedo que lo vean orando, ¿no? A mí el Señor me confrontó años atrás. Disimulaba para que no vieran que orara y de repente el Señor me habló. Me dijo, ¿quién te mantiene, Claudio? ¿Quién te provee? ¿Quién es tu proveedor? Y yo ahí tratando de orar a escondidas, no es que nada. Padre, en tu nombre esta hamburguesa pasa a ser un steak de filet mignon. Hay que tener fe, ¿no? Hace meses atrás, quizás un par de años, comencé a orar en mi trabajo. Por si no lo saben, yo tengo un trabajo secular también. Soy chofer de bus escolar en Bellevue. Y ahora todas las mañanas cuando llego, soy el único que me tomo mi tecito con un pancito ese y ahora oro y no me importa que me vean. Y esta semana alguien me dijo algo feo. Dijo algo, quiere mostrarse como que, ¿cómo fue que dijo? Quiere mostrarse como un buen cristiano.
Y yo me quedé pensando, ¿están viendo que estoy orando? ¿Qué me importa lo que piensen ellos? Yo lo único que sé es que yo he predicado de que uno no se puede levantar sin darle gracias a Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Yo empecé a orar intencionalmente por darle gracias a Dios por todo. Lo primero que le doy gracias en la mañana es por la vida, por la salud, por mi esposa y mis hijos. Después yo le doy gracias por el alimento, le doy gracias por mi trabajo, que no es que amo mi trabajo secular, pero es trabajo, ¿no? Y comienzo a darle gracias por todas las cosas. Después le empiezo a dar gracias porque Él me está bendiciendo. ¿Usted sabe lo que es estar enfermo? Yo le digo, después que me quebré el tobillo, me tomó 6 meses recuperarme. Yo llegaba a soñar con usar un calcetín y un zapato. Era el hombre más feliz de la tierra porque podía usar un calcetín y un zapato. Me volvió el gozo del zapato. Por eso yo colecciono zapatos. Y me reta mi esposa, pero es consecuencia del gozo, le digo yo. Le doy gracias al Señor porque le he pedido que bendiga mi familia, que bendiga la iglesia, que bendiga mis finanzas, que bendiga todo. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Escuchando. No es que uno no haga nada, pero le da la sabiduría, le da el dominio propio para comenzar a comportarse como Dios espera que nos comportemos. Y para comenzar a hacer lo que debemos hacer con las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Cómo no dar un poquito de la plenitud de Cristo si somos templo donde habita en nosotros el Espíritu de Dios? Usted es una iglesia, forma parte de una iglesia saludable, porque se nota en la iglesia Creekside que hay una sinceridad, hay algo bonito. Aquí no hemos tenido problemas de los que he visto en otros lugares. Aquí hay algo muy lindo. Es que ustedes creen que yo lo estoy chuleando, ¿no? Yo le estoy diciendo la verdad. Aquí no se pelean los hermanos. Aquí no se pelean los hermanos, aquí se respetan los hermanos. Me ha tocado fácil a mí. Yo les he dicho, en otra iglesia a pastelazos se dan. En otra iglesia tenían que llamar a la policía porque los muchachos andaban reventando las ruedas de los carros en el estacionamiento. Los de la iglesia. Nosotros estamos tan bendecidos. Ustedes son tal. Yo le voy a dar gracias al Señor por ustedes. ¿Me permiten? Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por los que están en la izquierda, mis hermanos venezolanos, peruanos, españoles, centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, los que están a este lado, te doy gracias por ellos porque son chuladas que tú has mandado, Señor. Te ruego que bendigas sus vidas, Señor, porque, como dice tu palabra, no dan problemas. Soy bendecido, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y por último, porque ya los tengo aburrido, se acabó la serie. La iglesia es la manifestación del reino venidero. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo le voy a hacer una pregunta y seamos sinceros. ¿Quién reina en este mundo en estos momentos? Ahora se lo voy a colocar más fácil. ¿Está reinando Jesucristo en este mundo? No. La Nación Unida no la dirige Jesucristo. Jesucristo en este momento reina en nuestros corazones. A forma de templo, ¿no? Lo acabamos de leer, somos templo de Dios. Pero la totalidad del reino de Dios no ha llegado todavía a establecerse de la forma completa, pero sí ha llegado en nuestros corazones. Entonces la iglesia es la manifestación del reino venidero. Entonces cuando hablamos nosotros y la forma que actuamos y cómo nos comportamos y cómo vivimos, mostramos lo que va a ser en el reino venidero, si es que andamos agradando al Señor. Lucas 17 dice, los fariseos preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y Él le respondió, ponga atención, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar, o sea, no es físico. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Y después les revela algo.
dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y la traducción está entre, refiriéndose adentro de ustedes como cuerpo. El reino de Dios ya está y se hace presente a través de su iglesia. Somos la representación del reino venidero, la iglesia de Cristo. ¿Estamos representando bien el reino que viene? Mi hermano, es una responsabilidad preciosa. Y yo sé que les voy a decir algo. Dios no espera que seamos perfectos. Yes, qué bueno, porque no lo somos. Pero Dios espera que le echemos todas las ganas que podamos. Porque somos la evidencia de que viene un reino eterno a través de sus enseñanzas y del cambio que ha habido en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Con esto damos concluidas las 20 imágenes menores que el Nuevo Testamento presenta sobre la iglesia. Después de escuchar todo esto, yo le voy a pedir que recuerde algo. Dentro del edificio, no todas las personas que están son iglesia. Lo voy a repetir. Dentro del edificio, no todas las personas que están son iglesia. Pero pueden pasar a ser iglesia en cualquier momento si es que entregan su vida a Cristo. Y le dan el pasaporte. Que es decir, su nombre se inscribe en el registro civil del cielo. Y todo aquel que su nombre fue hallado en el libro de la vida, será salvo. A mí no me importa, a ver, ¿cómo lo coloco? Lo que más quiero, anhelo y deseo, Dios sabe, es que cuando yo parta de este mundo, parta confiado, seguro y contento de con quién voy. Pablo dice, estar fuera del cuerpo es estar con Cristo. Así que una vez que demos el último suspiro, nuestro corazón se detiene. No me digas nada. Tesalonicenses dice que estamos como dormidos. Habla de los que duermen. Pero estamos con Cristo, dice el apóstol Pablo. Es una especie de descanso con Cristo hasta que volvamos a recuperar el cuerpo en la resurrección. Eso es mi descanso. Ese es mi descanso, estar con Cristo. Y ese debería ser nuestro descanso. Y asegurarnos de que las personas que estén dentro de este edificio, Dios quiera que todos seamos iglesia. Que no seamos oidores, sino que pasemos a ser creyentes, discípulos, siervos y amigos de Dios.